Hola, hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Alina y hoy te voy a contar mi experiencia comprando dos electrodomésticos aquí en México, una lavadora y un refrigerador. ¿Cuánto me costó? ¿Dónde lo compré? Todo eso te lo digo en el video de hoy, así que quédate hasta el final porque te voy a decir precios y te voy a dar tips por si quieres hacer una compra de esto, donde te conviene mejor. Recuerda que esta es mi experiencia y lo que nos convino a nosotros más comprarlo. Así que empecemos. Hace 2 días compramos este refrigerador que es marca, aquí ven la marca, tiene un congelador bastante simple y la parte de abajo es así. Entonces nosotros compramos este porque antes teníamos este que es más grande. Era de uso, lo compramos de uso, pero si se pueden fijar es un refrigerador más grande. Pero nosotros realmente somos dos. Este refrigerador se rompió, pero tiene arreglo y el arreglo solo cuesta 1,000 pesos. Es de esta marca. Cuando nosotros lo compramos por primera vez, me voy a sentar aquí para contarles. Cuando nosotros lo compramos por primera vez, el primero, que lo compramos en enero de este mismo año, nos costó 1,000 pesos solamente. Estaba así de uso, es bien grande el blanco que le enseñé, pero la verdad, nosotros no somos de los que hacemos compras mensuales ni siquiera compras quincenales. Nosotros simplemente compramos lo que vamos a usar a diario y así lo vamos guardando. No somos de hacer compras mensuales ni quincenales ni nada, porque aparentemente todo nos queda bastante cerca. No es igual, para un ejemplo, para las personas que tienen que transportarse a otro pueblo para ir a los supermercados y eso. En nuestro caso, nosotros compramos las cosas aquí bastante cerca y no llenamos el refrigerador completo ni nada. Simplemente con lo poco que vamos a usar en el día o en 2 días y así, lo básico. Entonces nosotros somos dos personas nada más. Este refrigerador se rompió y entonces se nos estaban echando a perder los productos de la pizzería, que eso sí es importante porque como tenemos un negocio, sabes que la parte de la congelación es, vaya, imprescindible. Entonces se nos rompió mi esposo más o menos lo intentó arreglar, como que tuvo solución, pero después se volvió a romper. Y ya con un técnico nos dijo, bueno, 1,000 pesos. Y nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ok, está bien, pero creo que ya es hora de comprarnos uno nuevo. Y, y entonces decidimos por este que vieron. Había uno que costaba 4,000 pesos y algo en bodega, y, pero traía una sola puerta y el congelador era mucho más pequeñito que ese. Ese es pequeño, pero era mucho más pequeño. Y entonces decidimos con las personas que nos ayudaron a comprarlo, porque lo sacamos a crédito, gracias a Dios. Ellos nos ayudaron, como son mexicanos, nos ayudaron a sacarlo a crédito, el refrigerador y la lavadora, que como ven aquí detrás la marca. Realmente ni en la compra del refrigerador ni en la lavadora nos guiamos tanto por marca, sino más por lo que nos va a funcionar por lo menos ahora y con el presupuesto que tenemos también. Entonces, ahora les voy a enseñar la lavadora que la estaba esperando desde hace meses, porque eso sí no tenía nada más. La primera vez que llegamos aquí, que en la casa donde estábamos sí había una lavadora, pero bueno, no era mía. Entonces ya después al cambiarme, ya no tenía lavadora y me pude comprar esta lavadora. Ahora se la voy a enseñar.
Miren la lavadora es esta. Yo la verdad muy contenta con mi lavadora de 11 kilos. ¿Y qué es lo que yo necesito? Pues que lave y que pueda centrifugar. Ya estos son los productos que usé, porque ya lo usé, ya la estrené ya. Entonces, para mí está, porque ya le digo, todo fue según mi presupuesto, según nuestros intereses, y estas dos cosas que compramos realmente nos pareció bien. Entonces, ¿qué consejo te voy a dar? Porque nosotros fuimos a Liverpool, Walmart, y fuimos a Bodega Aurrera, a dos bodegas Aurrera. Y en la última bodega fue que pudimos encontrar esta excelente oferta de refrigerador en ese precio, que te voy a decir cuánto me costó. Y eh, fuimos a esas en Liverpool. Bueno, habían cosas súper buenas, refrigeradores súper grandes, súper bonitos, pero queríamos comprar las dos cosas, entonces se salía de nuestro presupuesto. Entonces nada, al final nos decidimos, todo se iba a comprar con crédito, porque nos iban a ayudar, pero al final nos decidimos por esto. Y creo que fue lo mejor que pudimos decidir, porque al final somos los que lo vamos a pagar, ¿no? Bueno, aquí está el total, como pueden ver, el total entre las dos cosas, 7.616. Entonces aquí están los precios ya desglosados. Y la verdad fue excelente haber comprado esto. Entonces, nada, el consejo que le puedo dar es que si lo van a sacar a crédito, es muy fácil para los nacionales sacar su tarjeta de Bodega Aurrera para su línea de crédito. Deben pagar, hagan compras en el mes o no. Un ejemplo, una comisión de 61 pesos, pero lo puedes cancelar, es decir, tú puedes pagar esa comisión mientras te estés pagando los electrodomésticos, y entonces ya cuando lo termines de pagar, ya puedes cancelarla y ya no la tienes que pagar. Entonces es muy bueno que saques y en un mismo día no, ni siquiera un día, en si acaso 2 o 3 horas ya te dan tu tarjeta y me. Y bueno, aquí te doy algunos tips por si quieres tú comprar algún electrodoméstico. Y lo primero que te voy a decir es que compares los precios de tiendas online, primero tiendas en línea, antes de ir a las tiendas. Y así ya tienes una idea de más o menos a cómo los tienen, si te sale mejor comprarle en línea que comprarle en la tienda física. Y lo segundo que te quiero aconsejar es que midas el espacio en tu casa, porque si estás en un ejemplo en una renta pequeña, eh, te vas a comprar un refrigerador súper grande, entonces tienes que tener cuidado de medir y para que no te robe tanto espacio donde vas a estar. Bueno, lo tercero que te digo es que tercero y último, es que preguntes la garantía de los equipos, porque según la tienda, según se diferencian en eso, en la garantía, o si lo compras en otro lugar. Así que tenlo presente. Y nada, esto fue todo lo que te quise compartir hoy. Recuerda suscribirte si no estás suscrito para que formes parte de esta familia, que le des like al video y que comentes qué crees de esta compra.